Buenos días, ¿cómo están todos el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos una sorpresa. Sheikh Ali comienza un nuevo programa que es llamado, hoy es la primera emisión, hoy se llama El Camino del Guerrero Sagrado, sufismo, El Camino del Guerrero Sagrado. Sí, Xavi, muchas gracias. Sheikh, muchas felicidades por este nuevo comienzo en este programa. Pues muchas felicidades, ojalá sea un programa, primero de servicio, que sea un programa de servicio y de entendimiento, de unidad, de paz. El sufismo es una de las grandes, ahorita vamos a ampliar, una de las grandes corrientes espirituales del mundo y de la historia. Y es una oportunidad, me sale la palabra un privilegio que desconozco la causa, de que se nos permita poder compartir algo como esto. Entonces, pues como todo camino nuestro y como primer práctica, pues comenzamos este programa en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, el Rey y Creador del universo, aquel que vive en todos y cada uno de nosotros, aquel que es en todos y cada uno de nosotros como nosotros mismos, de una manera que desconocemos y que ese conocimiento es el resultado de los trabajos, de toda tradición, de todo camino y del sufismo en este caso. Gracias, Sheikh. Qué hermosas palabras. Qué hermosas. Y bueno, para dar entrada a este programa, vamos a preguntarle. Aunque usted es el titular, bueno, yo le pregunto. Lo estamos haciendo. Gracias por la invitación. Bueno, Sheikh, ¿qué es el sufismo? Mira, el sufismo es algo... Primero quiero decir que soy muy parcial en mis comentarios. Conozco el sufismo desde hace muchos años y estoy absolutamente convencido de la eficacia del sufismo, de la maravilla que es el sufismo, de sus prácticas, de los maestros que son portentosos. Si tú me dices lo que he encontrado en el sufismo solamente se encuentra en el sufismo, la respuesta es que no. Pero es como estar enamorado. Tú crees que tus hijos son los mejores del mundo, tu esposa es la más hermosa del mundo, y no lo es para ti. Para mí el sufismo es exactamente eso, es lo más hermoso. No he encontrado, he estudiado y practicado mucho, y no he encontrado nada que esté escrito en alguna escuela psicológica o en alguna escuela filosófica espiritual que no esté contenida también en el sufismo. Entonces estoy totalmente entregado y totalmente enamorado, totalmente convencido. El sufismo es algo maravilloso y vamos a decir algunas cosas que tal vez nunca se hayan dicho y cosas que son muy importantes. Y esto tiene que ver con la historia oculta del mundo y con una historia que muy poca gente sabe. El sufismo tiene su origen cuando nace el ser humano. No aparece con ese nombre ya es castellanizado. Originalmente se llama Tasawuf, pero vamos a conocerlo como sufismo porque es muy conocido en el mundo. Cuando aparece el sufismo, aparece junto con el ser humano. Y estoy ocupando la palabra ser humano, no hombre o mujer. Porque el ser humano es una categoría diferente al ser hombre y ser mujer. El sufismo, si quisiéramos o pudiéramos poner una fecha, surge más o menos hace 5000 años, precisamente con el profeta Adán, que es reconocido como el primer profeta en el camino sufí, es el primer profeta y el primer sufí, el primer profeta, el primer ser humano. Hay muchísimas cosas que hablar acerca de Adán, de Eva, de esa historia. Si crees que este conocimiento niega los miles de años de evolución, no. Solamente la gente altísima sabe si en verdad fue el primer hombre creado o el primer ser humano, ahorita hablo del ser humano, o qué fue.
Pero en nuestra tradición el sufismo aparece con el profeta Adán, el primer ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es un ser completo, despierto, integrado consigo mismo, en el reconocimiento de lo que es, conciencia pura, y que tiene contacto consigo, con la vida, con el universo, con la fuerza original, con la fuente, que en español se dice Dios, que en árabe se dice Allah, que en inglés se dice God, que alguna gente que tiene problemas con la religión y este tipo de caminos le dice la fuente, el espíritu. No es importante, hasta un nivel, no es importante el nombre. Pero un ser humano completo, un profeta, es ese ser humano. Se dice en el sufismo que todo, y es lo que la física también dice, hay un momento en que la creación es única y total, ¿no? Ya conocemos esos primeros momentos, en el cual todos y todas las cosas estábamos reunidos y éramos espíritu o alma, lo que esto quiera decir. Más que nunca no son importantes las palabras. Pero el arquitecto del universo, o esa fuente, tuvo una idea acerca de lo que era un ser humano. Esa idea es un hombre completo. Esa idea corresponde al arquetipo de Dios, de lo que un ser humano completo es, de sus posibilidades, alcances, poderes, del objetivo de su creación. Este primer hombre donde arranca esta historia conocida fue hace 5.000 años y está encarnada, representada en el profeta Adán, aquel que tiene contacto con Dios, que habla con Dios, que vive en el paraíso. Y para nosotros el paraíso es el símbolo de un ser humano que tiene esta conexión. Y uno de los objetivos que tenemos en esta vida es regresar al paraíso. Y aquí y ahora podemos voltear en esta casa, en esta ciudad, bajo estas condiciones. La respuesta es sí. Porque ese estado humano no tiene condición. No responde a una época, no responde a una geografía. Habla de un desarrollo y de una evolución. Por eso la diferencia entre los hombres y el ser humano. Esto quiere decir que como arquetipos o ideas de Dios, todos tenemos la posibilidad, y es nuestro objetivo y nuestra esperanza, de tener ese estado denominado paraíso, ese estado de conciencia, ese estado de ser, que nos permita vivir en este mundo y en esta sociedad en contacto directo con Dios mismo, haciendo la voluntad de Dios, lo que esto quiera decir, o materializando las leyes, propósitos que Dios dio a la creación, o que se generaron en el universo a partir de la creación de Dios. En filosofía se habla de la necesariedad de Dios. El universo necesita una causa. Y esa causa, en tanto que creativa, es Dios, y se desprende de Él. Entonces, más allá de las dudas que tenemos, de la ignorancia que tenemos, sabemos que nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro mundo, el universo entero está gobernado por un conjunto de leyes que expresan la voluntad de ese creador. Eso significa el paraíso. Ese es un ser humano. Ese es nuestro origen y ese es nuestro destino. Te decía que el sufismo comenzaba con esa historia de hace 5.000 años y que aparece el sufismo no como sufismo, sino como sabiduría, como realidad, como ciencia pura, como luz, como amor, como realidad de lo que somos, de lo que es este mundo, de lo que es el universo.
Cuando aparece el hombre, aparece esa realidad para que el hombre la conociéramos. Aunque esta realidad evidentemente surge desde que todos éramos una pelotita de luz. Entonces el sufismo va evolucionando o se va presentando en cada sociedad, de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a sus necesidades. En la creencia del sufismo se dice que Dios ha mandado 127,000 profetas para hablarle a cada pueblo en su idioma, de acuerdo a sus necesidades y también al grado de entendimiento del pueblo. Luego entonces, cuando se ve todos los profetas del Antiguo Testamento, por poner una de estas líneas, llegando a Jesús la pasa con él, al profeta Mohammed, y a la esperanza de retorno a través de Isa, de Jesús, es una sola línea de revelación con un solo conocimiento. Los hombres hicimos la religión de Adán, los hombres hicimos la religión de Moisés, los hombres hicimos la religión, luego entonces el judaísmo, los hombres hicimos la religión del cristianismo, los hombres hicimos el islam, pero ante Dios esto no es así. Pero esa parte hermosa, como cada una de estas manifestaciones de sabiduría y de práctica obedece a una época, a unas condiciones, a un idioma, pero el lenguaje y el idioma de fondo es exactamente el mismo. ¿Cuál es el lenguaje? De esa prístina, de esa luz original, dice, todas las almas están reunidas. Todas nuestras almas están reunidas. Evidentemente no con el grado de ignorancia que tenemos ahorita. Estás ante tu Creador. Estás sin las cosas de este mundo, sin los objetos de este mundo. Y entonces Dios nos preguntó, te preguntó a ti, a tu hijo, a mis hijos, a todos, ¿quién es tu Señor? Y dice, y todos respondimos que Él, el Creador, es nuestro Señor. Entonces nos dice, ve al mundo y pruébalo. En el transcurso de que vamos y tomamos un cuerpo, hay dos cosas importantísimas. Una, nuestra vida no es la que conocemos, sino quien toma el cuerpo. No somos la vida del cuerpo. Pero cuando tomamos cuerpo, nacemos, dice, es un prisma de luz que en el sufismo se llama el Nur Mohammed, que los cristianos le llaman la luz de Cristo, que los budistas le llaman la luz de Buda. Cada religión le pone un nombre a esa prístina y original luz. Pero esa luz, dice, pasa por un prisma, estamos hablando de la creación, de los filtros de la creación, y nacemos con una cualidad que es el don, con el cual vamos de manera particular a representar a Dios en esta tierra. Surge, que no es el motivo de este programa, lo que sucede en la familia, el surgimiento de la personalidad, todo eso que vamos a ir platicando, y aparecemos como cuerpos confundidos y olvidados de que nuestra existencia no obedece a este momento ni a este mundo, sino que, Abby, qué bien te ves, tienes 14,000 millones de años de vida. Tenemos 14,000 millones de años de vida. Y aparte de que tenemos esa edad, está integrado a nosotros todo el conocimiento del universo. Está integrado en nosotros la intimidad total y absoluta con el Creador, siendo que somos eso. Ese es el mensaje de todas las religiones. Recuérdate quién eres, quiénes somos. Digamos que es, por lo que entiendo, es nuestra alma que va teniendo diferentes cuerpos y es la edad de nuestra alma. No, estamos hablando en el sufismo, algunas escuelas, porque eso está en todo el mundo,
no hablamos de la reencarnación, no creemos en la reencarnación. Es esa alma que viene y toma el cuerpo de algo. En algún momento tocamos el tema de la reencarnación, pero hoy no es el momento. Lo muy importante es reconocer esto, que la raíz, que el origen, el camino y el destino del camino sufi está en el reconocimiento de quiénes somos. Pero en el reconocimiento de quiénes somos, y como algo muy práctico, que comienza a ser práctico, Avi, ¿cómo serías tú? ¿Cómo sería mi persona? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo seríamos todos? Si pudiéramos recordar, ahí está esa información, o pudiéramos comenzar a sentir, que es parte de la práctica y enseñanza del sufismo, que soy la vida de Dios, que soy la sabiduría de Dios, que soy el amor de Dios, que soy la voluntad de Dios, que soy el poder creativo de Dios, que soy el deseo de Dios, que soy la fe de Dios. Algo muy práctico a platicarnos. ¿Qué sucedería, Avi, si cuando uno tiene dudas y temores, nos recordáramos estas palabras y te dijeras, oye, si Dios confía en mí, ¿por qué yo no? Es innegable que soy la sabiduría de Dios, que Dios hizo todas las causas para generar este cuerpo. Eso es innegable. Somos sabiduría absoluta en nuestro cuerpo, expresado en un cuerpo. El sufismo, por supuesto que uno de los temas centrales es la fe, pero es ciencia y arte a comprobar. ¿Sabes de dónde surge la palabra místico? No. La palabra místico surge de la palabra misterio. Entonces, esos no son misterios para que se queden sin resolver. Son misterios que son preguntas para que los podamos resolver. Toda la práctica del sufismo, hasta donde voy entendiendo y con el perdón de mis maestros por mi ignorancia, puede estar contenida en el desarrollo, y no es creencia a nivel de me lo aprendo de memoria y lo repito. No, ese no es el trabajo. Hay que trabajarlo con todo el cuerpo, de tal manera que todas y cada una de nuestras células, que todos y cada uno de nuestros átomos, así oramos, y para eso son nuestras técnicas. Recuerde, sienta, soy la vida de Dios, soy el amor de Dios. Por el aliento vengo al mundo y por el aliento me voy. Luego entonces, sin decir aquello que dicen algunos que dicen que saben, yo soy Dios, es un sí y es un no. En esencia, soy ese poder que creó el universo. En esencia, hoy por hoy, en este instante, no tengo límites. Está todo el poder de toda la sabiduría contenida en lo que somos. Y al mismo tiempo, en este instante, somos cuando menos 3 individuos o 3 factores. Hay un demonio en nosotros, lo que esto quiere decir lo vamos a ver. Hay un ángel en nosotros, hay un animal en nosotros, y hay la posibilidad de convertirnos en un ser humano. Ese es el trabajo del sufismo y el trabajo de todos los caminos auténticamente espirituales. No es de todos los que se dicen espirituales, no es cierto. Hay mucha mala información, hay gente malintencionada y no todo se remonta al origen. En algún momento hablaremos de la importancia de los maestros verdaderos de todas las religiones, porque estamos hablando de un conocimiento universal. Hablaremos de los profetas y la importancia de estar unido con con algún profeta. Pero entonces eso va siendo el sufismo.
Y en ese caminar de 5.000 años, pues se formaron muchas filosofías, muchos ejercicios, muchas prácticas, pero que todas se pueden sintetizar en el recuerdo de nosotros mismos como la presencia de Dios. En nuestras danzas, en nuestros cantos y meditaciones que son famosos en el mundo, todo tiene un objetivo. Aquello que es conocido como la presencia. ¿Qué puede ser esto, Ari? Si nos aquietamos por un instante y podemos llevar nuestra atención a nosotros, y si soltamos cualquier otro objeto de atención, o sea, toda la atención está en nosotros, podemos sentirnos. En este irse sintiendo desde el cuerpo, en la medida que se va profundizando en ese sentimiento y sensación, se llega a aquel que es conocido como el testigo, aquello que es conocido como ser, es una sensación de soy. Esta sensación de soy no tiene que ver con el cuerpo ni con los objetos que contemplamos. El poder sostener nuestra atención y nuestra sensación en el soy, que para nosotros resulta casi imposible, o después de muchos años, y que al mismo tiempo es el primer gran logro, pero no el final del camino llamado espiritual. Esa es la probada que podemos tener del universo, de lo infinito, de lo ilimitado, de quien somos. Y este soy no tiene que ver con nuestra historia, ni siquiera con la historia de los 14.000 años, ni siquiera con la historia de los 14.000 millones de años. No. Tiene que ver con aquella capacidad de nosotros que nos hace ser lo que somos, que contiene el universo completo. Otra manera de hablar de ello es hablar de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es lo que somos. Nuestra conciencia es lo que es conocido como la luz. Nuestra conciencia es lo que es conocido como una de las manifestaciones de Dios en nosotros, Dios mismo. Luego entonces es infinita. Luego entonces es eterna, luego entonces es omnipotente, luego entonces es toda creadora. Nacemos en este mundo y nos contemplamos limitados. Ese es el trabajo del sufi. Estas dos naturalezas aparentemente disociadas, y aquí hay una aportación. Estas dos dimensiones de nosotros mismos. Uno de los malos regalos que nos ha traído el falso conocimiento religioso es creer que el espíritu y la materia están separados o divorciados. Eso es falso. No puede ser. Estamos hablando de que hay dos dimensiones en nosotros presentes permanentemente a cada momento y a cada instante, ocurra lo que ocurra. Una que es Dios mismo y otra que es este cuerpo. Y existe la cuarta de las posibilidades que hablé, la posibilidad humana, que es lo que nos hace regios, darnos cuenta. Cuando te das cuenta, surge la unidad de aquello que llamamos espíritu y de aquello que llamamos cuerpo, con todos los objetos, pensamientos, emociones, sentimientos que están en el cuerpo. En ese instante nos podemos dar cuenta que no somos lo que nunca creíamos, que no somos algo más hermoso, más maravilloso
y mucho más simple y sencillo de alcanzar. Nosotros mismos. El trabajo es como regresar de nuestra atención que está acá, de la atención puesta en los objetos externos e internos, que se expresa como pensamientos, como emociones, como sentimientos, como sensaciones, como cuerpo. Dejarlos en su sitio y que operen como tienen que operar, y al mismo tiempo saber y sentir, y digo sentir, sentir y sentir, que no eres eso. Darte cuenta que no eres eso. Quien se da cuenta no tiene frío, ni tiene hambre, ni piensa. Eso es lo que somos. Y eso es algo de lo que he aprendido que es o puede ser el sufismo. Mi ignorancia es muy grande. Pero estoy seguro, por la vida misma mía y de los que más amo, que esas posibilidades están ahí para nosotros. Que esas posibilidades son reales si las buscamos y las buscamos correctamente. Si tenemos la fortuna de encontrar a alguien que nos acompañe y nos enseñe 2 que 3 chismes, porque nadie me puede enseñar eso, porque no necesito nada para aprender eso. ¿Quién te va a enseñar de ti lo que eres? No, yo misma solamente. ¿Quién se es? Eso es lo que voy aprendiendo del sufismo, Abby. Eso, estas ideas, estas prácticas, estas experiencias mías y de otros amigos que vendrán, también sufis, son las que deseamos compartir de una manera práctica, de una manera ojalá sencilla, pero sobre todo de una manera útil y bella. De una manera útil y bella. ¿Qué te parece, Abby, lo que escuchas? Sheikh, es demasiado profundo, demasiado hermoso todo lo que está diciendo, porque si, bueno... Y demasiado sencillo. Demasiado sencillo, porque usted me preguntó hace ratito, ¿qué harías o qué fuera si tú te dieras cuenta que eres la sabiduría, el amor, la gracia, el aliento de Dios? Y que no puedes renunciar a ello. Y que exactamente. Y aparte, Y que uno no puede renunciar a ello. Imagínese si todos estuviéramos conscientes de ello, obviamente el mundo fuera muy diferente. Fuéramos invencibles, en el sentido de... No necesita, un día me invitaron a una plática y me entrevistó una señorita también. Me dice, oiga, Sheikh Ali, platíquenos acerca de las guerras santas. Como entendí la intención de la señorita que era ser polémica, le dije, mire señorita, si las guerras santas las propusieran los santos, no habría guerras. Exacto. No tenemos idea, Abby, de cómo sería el mundo. Y un sufi no se preocupa por eso. Un sufi, como aquel que es sabio o aspira a la sabiduría de cualquier tradición sagrada, está centrado en él. Nosotros nada podemos hacer y no nos interesa, porque el que hace es otro. Y señalamos así por eso, porque es una costumbre equivocada. En tanto que las religiones solares, el sol está arriba y la vida viene de arriba. Más bien y también de nuestra parte, nuestro elemento más alto en nosotros. Nuestra conciencia más refinada en nosotros. ¿Por qué el camino del guerrero sagrado? Exacto. Era lo que le iba a preguntar porque así se llama su programa. Y va junto con lo que estaba diciendo. Primero, el camino del sufismo incluye, y está diseñado en nuestro cuerpo, 3 aspectos de nosotros que a veces están divorciados, desconocidos los unos de los otros a ese punto, pero que se necesita trabajar en integración, por varias razones, algunas de las cuales voy a decir. Es aquello que conocemos como mente o intelecto, es aquello que conocemos como sentimiento o amor, y es aquello que conocemos como voluntad.
al mismo tiempo, y lo platicaremos después, son los tres poderes a través de los cuales Dios crea el universo y que están en nosotros como mente, como amor y sentimiento o como voluntad. Jesús la pasa con él. Jesús la pasa con él. Él era el Evangelio. Él era la nueva buena. ¿Y cuál fue su mensaje? Su mensaje no fue ser crucificado. Su mensaje fue hacer la voluntad del Padre. La sabiduría y la conciencia ya están como nosotros mismos. El amor, que no es un sentimiento, el amor es aquella energía o aquello que da por resultado que todo esté unido con todo. Allí está. Pero la voluntad humana, o la voluntad del hombre, o la voluntad del animal, es lo que tenemos que trabajar. Porque en la voluntad, que es la parte más baja inicial, es donde están los deseos, las pasiones, el temor. ¿En qué consiste el trabajo? En reconocer, ve lo que estoy diciendo, es reconocer la verdad de la realidad de lo que las cosas son. Todo es creado por Dios, todo es perfecto. Que no lo entendamos y veamos es nuestro problema. Pero lo que las cosas son, aún nuestros errores son perfectos dentro de un proceso. Todo el trabajo está en el reconocer y la aceptación de la vida. Y en ese reconocimiento, aceptación y luego gratitud, es el ejercicio de la voluntad. Entonces, ¿quién es el guerrero sagrado? Aquel que conoce la verdad, aquel que aprecia la verdad, aquel que ama la verdad y lo más importante, aquel que practica y vive la verdad. En el Islam, el resultado y en el sufismo es la paz, de hacer la paz de Dios. Cristo la pasa con él. Es el mensaje. Es el mensaje de los chinos, de los budistas, de los mexicanos, con el intento hacer de tu voluntad la voluntad del Espíritu. Aquel que se lo propone y aquel que lo logra, ese es un guerrero sagrado. Aquel que vive de su sabiduría, puesto que soy sabiduría y la descubro. Ve las cosas que hay aquí. Aquel que vive su amor, no su sentimiento amoroso y convencido. Sabemos lo que estamos diciendo. Aquel que vive su voluntad, todo esto integrado como uno solo. Y luego entonces, en esta integración, uniendo el cielo y la tierra, ese es el guerrero sagrado. Es el que tiene la presencia. Es el que logra la humanidad. Es el que tiene la posibilidad de cumplir con los propósitos de Dios y cumplir con los propósitos que Dios dio a las 127,000 caminos. Los judíos, los budistas, los mexicanos, los musulmanes, los que no conocemos. Y eso, Avi, comienza lo práctico o continúa lo práctico. En la medida que creemos en nuestro cuerpo como la realidad, en el momento que aceptamos nuestra personalidad como mi realidad y como la fuente dinámica de mi accionar, nuestro ego, nuestro pobre ego, cree que va a morir. Nuestro pobre ego
surge del temor vivido en la infancia y después. Nuestro pobre ego no conoce el amor, conoce el negocio emocional. Nuestro ego tuvo que adaptarse en su primera infancia y luego a la sociedad solo para sobrevivir. Nuestro ego está enemistado con Dios. Nuestro ego, en tanto que está creado a partir de una mente, y la mente es solo un instrumento que hemos identificado y puesto en lugar de Dios. La mente toma los objetos, los separa y crea. Ese es su objetivo. Pero surge de la separación. Y cuando surge de las experiencias que estamos refiriendo, y todo el mundo sabemos a qué me estoy refiriendo, es lo que nos desconecta de nosotros mismos. Luego entonces mi ego es una mentira de lo que soy. Es el sustituto de Dios en mí. Es el ídolo que he hecho, no solo de Dios, de mí. Es lo que me hace sufrir. Pero luego entonces la palabra del ego, resumiéndolo en voy a morir, no soy feliz, no amo, no tengo sabiduría. La palabra favorita del ego es no. No acepto. ¿Que no fue eso lo que le pasó a Satanás en las historias? Él no aceptó lo que era ni lo que tenía que hacer. Y no es lo que le sucede a nuestro ego, y no es lo que nos hace infelices, y no es lo que nos separa, y no es lo que me enferma, que es del ego. Otra vez, el miedo, la ignorancia, el rencor, las emociones llamadas negativas, que son lo que lo conforman. Pero lo que no sabemos es que surgen a partir de un no. Luego entonces surgen a partir de una negación y no aceptación ¿de qué? De la vida. De lo que soy. De lo que soy, pero más sencillo, de la vida. ¿Qué es la vida? Para hacerlo muy sencillo, nuestros maestros nos aconsejan, no pienses demasiado en Dios. No lo vas a entender nunca. Pero si la vida es la manifestación de Dios, esa sí la puedo entender. Entonces me pregunto, como un ejercicio práctico, que quede como tarea, y un cuestionamiento, porque se trata de desarrollar inteligencia, conocimiento, de cuestionar las creencias de la personalidad, no las creencias religiosas. No son importantes. Es aquello que creo que me sostiene, separado de mí, de la vida, que sostiene mi amor, que sostiene mis ídolos, en lugar de quien soy. Aquel que se conoce a sí mismo, aquel que es el que es. ¿Qué ídolos tiene? Está adorando a Dios. Ese no tiene problemas. Él ya lo logró, él ya es. Para él no son las escuelas. Pero los que vivimos la vida cotidiana, sustentada nuestra vida en estos ídolos, en estos dolores, en estas mentiras, en esto tada, son para nosotros las escuelas y estas prácticas. Y no es suficiente. Nosotros oramos mucho, platicaremos después. Pero me conozco a mí mismo, luego entonces conozco mis miedos, mis temores, mis rencores, y los transformo para vivir bien y mejor, para reconocerme. Pero ¿dónde surge esto? Ya ahí va, la práctica de las prácticas. Preguntémonos si aceptamos la vida. ¿Y quién es la vida? Te hago estas preguntas no para ser respondidas en este momento, pero sí para que nos las respondamos a nosotros mismos. ¿He aceptado a mi padre? ¿He aceptado a mi madre? ¿Me he aceptado a mí? ¿He aceptado mi dolor? ¿He aceptado mi temor? ¿He aceptado mis heridas? ¿He aceptado la vida? ¿Acepto a mi pareja? ¿A mis hijos? ¿Mi trabajo?
lo he aceptado la vida. A veces nos ponemos, hablando de Dios, hay que aceptar algo así, ¿no? O los dolores y las cosas terribles de la vida. Nosotros no comenzamos de esa manera. Voy a contar un cuento muy sencillo. Sí, antes nos están platicando, Aline Fontes está viendo el video por vía Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos está comentando, dice, somos seres ilimitados y semejantes a Dios. Creo que cuando no estamos equilibrados, cielo o tierra se desencadenan las situaciones que vivimos día a día. Y la mayoría sin desagrado a uno mismo. Así se reflejan con los iguales. En verdad sí es un tema de profundidad, pero es con uno, en comunión con Dios para comprender el todo, pero los miedos son abastecidos continuamente para distraerte de esa comunión. Dice, es mi opinión de lo entendido. Estamos hablando de eso ahorita. ¿Cómo? El único trabajo importante es el reconocimiento, la aceptación y la gratitud. El resultado es amor. Pero conmigo, contigo, con la vida, con Dios. Vamos a hablar de nuestra parte humana. Estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que comparten todas las tradiciones. El asunto del sufismo es que somos una escuela para quien necesita aprender algo. Y decía, esos miedos, yo le preguntaría a ella, y me pregunta a mí y a ti, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué sucede en mi vida cuando creo en el miedo y actúo a partir del miedo? ¿Qué soluciones tengo? Uno cree que esto no tiene que ver con Dios, con la espiritualidad, no tiene que ver todo tiene que ver con todo. Pero como dice, son los obstáculos que me confunden y me hacen ser un ídolo. A mi personalidad y a los objetos de este mundo, y no a la realidad de lo que es. Este es un cuento muy práctico, que ojalá se vaya entendiendo por qué lo digo. Porque estoy dando una técnica y un ejercicio. Era una señora muy rica, muy intelectual, muy enseñoreada, muy enjollada. Y tenía una señora muy sencilla, muy humilde, que trabajaba en su casa. Y entonces, esta mujer, que se llamaba Luz, la sencilla, decía, pues estoy barriendo porque Dios quiere. Estoy haciendo la comida porque Dios quiere. Hago la tarea junto con estos niños, pues porque Dios quiere. Y la señora, inteligente e encopetada, dice, ay Luz, ay, tontita, ¿no? ¿Cómo sabes que es porque Dios quiere? Porque así ocurre. Vamos a pasar, digo esto, el camino no está siempre en lo terrible, ni siempre en lo divino. La voluntad de Dios está en cada aliento y a cada momento, en las cosas simples y sencillas que creo que no tienen nada de importancia. Ahí nosotros nos comenzamos a entrenar. Y lo primero que comenzamos a aceptar, consta que parto de que nuestro ego no acepta la vida. Eso es demasiado fuerte si uno analiza. Si siquiera aceptamos la vida, me estoy aceptando a mí y a Dios. Por ponerlo fácil y filosófico. Comienza el camino del sufismo, que tiene por objetivo como técnica el recuerdo de sí y la presencia, con estar presente a cada respiración. Entonces, voy a compartir esta técnica de inicio que tiene que ver con la respiración y algo más importante, porque he encontrado que mis hermanos a veces están confundidos. Lo importante no solamente es el mecanismo de la respiración. Lo esencial y el secreto es el aliento. Cuando inhalamos, Avi, ¿qué inhalamos?
La vida. Vida. Esta práctica que voy a compartir, que tiene muchísimas cosas energéticas, de relajación en sus consecuencias y en su práctica, es una fuente de alegría sin costo. Puedes ponerte feliz solo de inhalar y reconocer lo que estás inhalando. Y no necesitas hacer nada. Nos da energía, nos da alegría, nos da relajación, me da atención, me permite comenzar a sentirme. Poco a poco voy a ir compartiendo la técnica y las técnicas del recuerdo de sí. Pero comienza con el reconocimiento de lo que inhalamos y queda en el cuerpo, ¿qué es? Vida. Vida. Y aquella reconciliación, y aquella aceptación que no he hecho con la vida, comienza. Ve lo importante de que nada más es inhalar y ser consciente. Ninguno de nosotros está reconciliado, amando la vida como lo que es. La reconciliación conmigo, con el universo, con mis padres, con Dios, el reencuentro, comienza no con el acto de respirar, con lo que entra, queda. Para los que saben un poquito más, con lo que compartes en el aliento. Amor, paz, gratitud. Cada quien lo va encontrando y comienza a establecerse un coloquio amoroso contigo y la vida. Cuando estemos tristes, enojados, apesadumbrados, respiremos. Sepamos, esto es práctico. Hoy, el estrés es la enfermedad del siglo. Y surge el estrés por el no del ego a mis condiciones de vida. Vamos a hacer la práctica. Sí, sí. Creo que sí. Para todos los que nos están viendo vía Facebook, en este momento Sheikh Ali, vamos a hacer una práctica de respiración. Más que respiración, hay que entender que es el aliento. El aliento. El aliento. Y bueno, los que nos están sintonizando igual por www.alternativoradio.com, vamos a poner mucha atención a las especificaciones e instrucciones. Más sencillas no pueden ser. Okay. Aparte es un ejercicio de inicio. Hasta donde sea posible, retiro mi atención de los objetos externos. O sea, estoy en este lugar, estoy en esta silla, me puedo dar cuenta, pero dejo de poner la atención y llevo la atención a mi cuerpo, sabiendo que también es un objeto, pero ahorita no es importante abundar en ello. Y queridos amigos, queridos hermanos, nos damos cuenta que el cuerpo de manera natural y normal tiene un movimiento. Algo entra y sale por la nariz. Esto es natural, es espontáneo, es inevitable. Y nada hacemos por respirar. Es un mecanismo del cuerpo. Comienzo a darme cuenta ya no del mecanismo del inhalar y del exhalar, sino qué es lo que entra y qué es lo que sale. Esto que entra y sale es lo que realmente nos sostiene en la vida. Y fue nuestra entrada a este mundo y será la salida.
que es lo que Abby dice, vida, que en el sufismo se llama el aliento de misericordia, el aliento a través del cual Dios comparte su vida y sostiene su vida en todos nosotros. Entonces, entra vida y siento al interior mío esta vida que entra. Y retengo un instante y darme cuenta que me llena la vida. Y a la hora de exhalar, que sale lo que había dentro. Y que hay un instante entre inhalación, entre exhalación e inhalación. Son 4 puntos de atención. Entonces inhalo la vida. Y no tengo que decir inhalo vida. Tampoco nada tenemos que hacer. Es simplemente darse cuenta. Entonces inhalo vida. Por un instante retengo esa vida y se incorpora. Y exhalo. Y al final de la exhalación, una pausa. Inhalo. Me voy dando cuenta qué siente el cuerpo en el reconocimiento de esta vida. También puede ser que nos demos cuenta de alguna emoción y de algún sentimiento. En este momento, ya aprendiendo lo que estamos, no es tan importante que luego veremos cómo transformamos todo ello. Pero mi cuerpo, mi vida, yo estoy siendo amado a través de este aliento. Y en el cuarto de los tiempos, aquel que va de la exhalación a la inhalación, si me surge una alegría o me doy cuenta, puedo incorporar un gracias. Entonces inhalo, retengo un instante, exhalo y me doy cuenta que estoy siendo sostenido, que estoy siendo amado. Y entonces digo, gracias. Si este gracias es desde el corazón, qué mejor. Hay quien puede darse cuenta que este aliento procede del mismísimo Creador. Otros se dan cuenta que esto me conecta con la vida que me rodea, con la vida que soy.
me preparo para terminar esta práctica al tiempo de 1, al tiempo de 2 y al tiempo de 3 abro los ojos. Queridos amigos y hermanos, les invito, no crean lo que les digo, no crean lo que nadie les dice, pero experimentemos. Si esta práctica la incorporan en su vida 5, 10, 15, 20 minutos, lo mejor es en la mañana y en la noche, pero lo estupendo es a cada rato que te des cuenta. Ahí se las dejo. ¿Qué sucede? Que esa es su pregunta. Y también como una práctica nos pregunto y la dejo. En esos momentos me puedo preguntar, ¿he aceptado la vida? La vida. Y si he aceptado la vida, he aceptado la sabiduría, el amor, la voluntad, el poder, la riqueza, la paz, pero también los problemas, las dificultades, el trabajo, el dolor, el miedo. Todo eso es transitorio, pero es necesario de aceptar para liberarnos pronto de ello. Luego vemos. Y nadie lo puede hacer por mí. Nadie. Voy caminando y veo un árbol, ¿puedo decirle, acepto la vida que eres? ¿Puedo aceptar el que me siento enojado? No estoy diciendo si con razón o sin razón. Aparte, todas las emociones son amor disfrazado. Esa aceptación de la vida, sin importar la experiencia, es la aceptación de mí, la aceptación de la vida, el reconocimiento y la aceptación de aquella fuente, de aquel ser de todos los seres, que se le llama Dios, God, Allah, Yehová. ¿Qué importa el nombre? ¿Qué importa? Abby, ¿qué más? Muchas gracias, Sheikh. Hace rato dejó una tarea, precisamente, que era la sensación del soy, que ahorita con la inhalación fue la sensación que va quedando, exactamente. Sostener, como dijo, contener nuestra atención en el soy, en el ser, en lo que se es, en aquel que soy, no en aquello que creo y que sigo sosteniendo, que se llama personalidad. Y mi personalidad está sustentada en objetos externos e internos. Aquel que soy no tiene cuerpo. Aquel que soy no tiene límites. Y eso es fácil de probar. Poco a poco lo vamos a ir experimentando. Poco a poco lo vamos a ir experimentando. Esto es para todas las personas, independientemente de religión, independientemente de cualquier cosa. Porque es lo que somos. ¿Qué es el sufismo? El reconocimiento, la aceptación de lo que soy en tanto que soy. ¿Qué más? ¿Qué más? Y comenzamos inhalando y dándonos cuenta qué es, qué se siente. ¿Qué más? Aceptando de cada momento lo que ocurra. Porque es vida. Si necesitamos cambiar esto, lo cambiamos. Sí, la cosa práctica también incluye. Pero estamos en un proceso donde muchos apenas nos damos cuenta, no he aceptado la vida. Punto. Por eso soy tan infeliz. Ya estamos llegando al final del programa. ¿Alguna tarea más? Bueno, esta tarea ya la practicamos. Todos los días, a cada paso. A nosotros se nos dice a cada aliento y aun cuando estás durmiendo. Eso es para los grandes sheikhs, para los seres humanos que han trabajado mucho. Pero lo digo porque hasta allá es a cada aliento, a cada paso, recordándome, sintiéndome. Sostengámonos en ello, sostengamos la sensación de soy. A ver qué pasa, a ver quién puede. ¿Qué más? Hay muchísimo que compartir, claro. Pero este es el origen, la fuente, el camino y el final del camino. Y esto le llamamos vida, le llamamos ser, le llamamos gracia, le llamamos misericordia.
En lo que me respecta, Abby, no tengo más que decir. Muchas gracias. Gracias a usted. De hecho, bueno, para todos los que nos están viendo en este momento vía Facebook y los que nos están sintonizando vía Alternativo Radio, www.alternativoradio.com, les comentamos que, bueno, todos los jueves de 12 a 1 de la tarde va a estar este programa, Sufismo, el camino del guerrero sagrado, con Sheikh Lee como titular. Y con Abby. Y con Abby, que bueno, muchas gracias, Sheikh, que me comparte, Estamos compartiendo esto, o sea, luego veremos por qué del corazón. Pero esto es para nosotros, no es para mí. Muchas gracias. La pasa con ustedes. Y hasta luego. Muchas gracias.